Pasa el tiempo, y hay personas que el mundo creía que iba a perder mucho antes de perderlas. Personas cuyo diagnóstico llegó con una fecha implícita, con los números que los médicos dan cuando ya no pueden evitar darlos, y que la familia recibe en silencio porque hay cosas que no se saben cómo recibir de ninguna otra manera. En septiembre de 2002, los médicos le dijeron a Marie Fredriksson que tenía un tumor cerebral. Le dieron 1 año de vida, tal vez 3, si las cosas iban bien, y el tratamiento respondía de la manera que los mejores escenarios posibles prometían sin garantizarlos. Vivió 17 años más. El 9 de diciembre de 2019, en Suecia, Marie Fredriksson murió a sus 61 años, rodeada de su familia. La familia que había estado ahí durante los 17 años, entre el diagnóstico y el final. En esos 17 años aprendió a hablar de nuevo, aprendió a leer de nuevo, aprendió a caminar de nuevo. Volvió a los escenarios, volvió a grabar. Volvió a ser Marie Fredriksson, que es decir también volver a ser la mitad de Roxette, el dúo sueco que junto a Per Gessle había vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, y había grabado la banda sonora de una película que una generación entera asocia con el amor y con los años en que el amor parecía tan simple como suena en las canciones. Esa resistencia extraordinaria ante lo que los médicos habían calculado es la historia más importante de su vida. Más importante que los discos de platino, más importante que las listas de éxitos, más importante que los estadios llenos y los premios, y todas las cosas que la industria usa para medir lo que vale un artista. Y es el punto de partida para entender quién era. Gun Marie Fredriksson llegó al mundo en 1958, en Ösjö, un pequeño municipio del sur de Suecia, en una familia de 6 hijos donde el trabajo era constante y los recursos no siempre eran suficientes para lo que 6 hijos y una vida en el campo requieren. Su padre administraba una granja y hacía de cartero, 2 trabajos que juntos producían lo necesario para sobrevivir, pero que dejaban poco margen para lo que no era estrictamente necesario. La familia se mudó varias veces buscando la estabilidad que las mudanzas rara vez traen, pero que uno sigue buscando en el siguiente lugar cuando el anterior no la dio. De un municipio a otro en ese sur de Suecia que tiene sus propias luces y sus propias sombras, y que produce personas que aprenden temprano que el mundo no siempre facilita las cosas. Lo que Marie encontró en esos años no fue solo la música, fue la música como refugio, como el espacio donde el ruido del mundo exterior cedía y quedaba algo que era completamente suyo, que nadie podía quitarle porque estaba adentro antes de que ningún nombre pudiera ponérsele. La muerte de su hermana Annalisa en un accidente de tráfico cuando Marie tenía 7 años fue la primera de las pérdidas que la vida le fue poniendo, con esa crueldad particular que tienen las pérdidas que llegan cuando uno todavía no tiene las palabras para nombrarlas. Una niña de 7 años no tiene el lenguaje para procesar que su hermana no va a volver. Solo tiene el espacio que antes estaba lleno y que ahora no lo está. Y la manera en que su padre procesó ese dolor, bebiéndolo en lugar de atravesarlo, fue otra forma de pérdida distinta. El padre que seguía estando, pero que ya no estaba de la misma manera. Que el alcohol fue alejando de maneras que una niña percibe, aunque no entienda todavía qué es lo que está percibiendo. Marie cantaba para no escuchar lo que no quería escuchar. Eso empezó a los 7 años. Y nunca paró. El coro de la iglesia junto a su hermana Tina, que sobrevivió y que se convirtió en compañera musical en esos años de formación, donde la música era todavía más instinto que técnica. El piano que el padre alquiló primero y después compró cuando quedó claro que Marie no iba a dejar de tocarlo. Los Beatles, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, llegando de la radio y de los discos que circulaban entre los jóvenes suecos de esa generación que necesitaban que la música dijera cosas que el mundo alrededor no siempre decía con la misma claridad. Marie improvisaba donde su hermana Tina seguía las partituras. Eso también era Marie, la que no seguía exactamente lo que estaba escrito sino lo que escuchaba dentro, que era a veces diferente pero que era siempre más suyo que la partitura que alguien más había escrito antes de que ella llegara al instrumento. La Universidad Popular en Svalöv,
donde la formación musical empezó a tomar una forma más estructurada sin perder lo que la improvisación le había dado. El director teatral que vio en ella algo que iba más allá de la voz y que le consiguió un papel en una obra de gira. Estocolmo por primera vez, la ciudad que para los artistas suecos de esa generación era el lugar donde las carreras se hacían o se deshacían. El baterista que la conectó con el guitarrista con quien años después construiría uno de los catálogos más importantes del pop sueco de su generación. Per Gessle y Marie Fredriksson no se convirtieron en Roxette de golpe. Hubo años de proyectos que no terminaron de cuajar, de discos que no llegaron al público que merecían, de la acumulación lenta de todo lo que construye a alguien antes de que el mundo lo vea. Per con su carrera solista, Marie con la suya. Dos artistas que se conocían y que sabían que había algo en la combinación de los dos que ninguno de los dos tenía completamente solo, pero que todavía no habían encontrado la forma exacta de hacer que eso que sabían se convirtiera en algo concreto y real. En 1986, la fusión que daría lugar a Roxette. Y en 1989, lo que ninguno de los dos podría haber predicho con exactitud, aunque ambos supieran que tenían algo real. The Look y Listen to Your Heart en las listas de todo el mundo. Dos canciones en el mismo año. El mercado norteamericano, que para los artistas europeos de pop de esa época era la medida de todas las medidas, recibiéndolos con la respuesta que pocas veces da a los artistas que llegan de afuera sin haber preparado el terreno con años de presencia previa. Y luego, la banda sonora de Pretty Woman. La película que en 1990 fue una de las más vistas del año en todo el mundo, y que puso la voz de Marie Fredriksson en el oído de millones de personas que quizás no la habían buscado deliberadamente, pero que después de escucharla no pudieron olvidarla. It Must Have Been Love, como el tipo de canción que suena en una escena específica de una película, y que décadas después sigue siendo inseparable de lo que esa escena produce en quien la ve. Pero el éxito tiene sus costos. Los que se ven y los que no se ven, los que aparecen en los titulares y los que se quedan adentro, hasta que alguien decide hablar de ellos con la honestidad que requieren. Marie en esos años estaba perdiéndose en un mundo donde la noche y los excesos eran la normalidad de la industria, y donde la normalidad de la industria es fácil de adoptar cuando uno no tiene otras anclas suficientemente fuertes. Lo reconoció ella misma en su biografía años después, sin disculparse pero también sin romantizarlo. Que era demasiado fácil, que fue siguiendo sin darse cuenta el mismo camino que su padre, el del anestésico cuando el dolor es demasiado, y cuando la vida pone cosas que uno no sabe cómo atravesar de otra manera. Lo que la sacó de ahí fue la gira de Joyride, en 1991, y el músico que conoció durante ella, Michael Bolios, el hombre que entró en su vida en el momento en que ella necesitaba que alguien entrara de una manera particular. No como fan ni como colega, sino como alguien que la veía completa, con todo lo que eso incluía, con quien se casó en 1994 en una ceremonia tan privada que ni Per Gessle fue invitado, porque había cosas que Marie consideraba que eran suyas y de nadie más, y el matrimonio era una de ellas. Con quien tuvo dos hijos, Josephine y Oscar, que crecieron en un hogar donde la música era parte de la vida cotidiana de una manera que iba más allá de la carrera de sus padres, con quien tocaba en el estudio de su casa como terapia, como la extensión natural de lo que la música había sido para ella desde los 7 años. Marie diría después, en más de una entrevista y en las páginas de su biografía, que si no hubiera conocido a Mikkel, no sabía si podría haber continuado. Esa afirmación, que viene de alguien que sobrevivió un tumor cerebral y 17 años de recuperación, dice todo sobre lo que ese encuentro significó para ella. El 11 de septiembre de 2002, empezó en su casa de la misma manera en que empieza cualquier mañana ordinaria, sin señales de que lo que iba a ocurrir unas horas después iba a cambiar todo lo que Marie sabía sobre su propia vida y sobre el tiempo que tenía por delante. El regreso de correr con su esposo, el mareo que creyó que era cansancía, la recostada que en lugar de mejorar las cosas fue empeorándolas de maneras que ya no podían atribuirse al cansancio ordinario. Y luego la visión que se perdió de un ojo de manera súbita, el grito, el desmayo, la convulsión que Mikkel no pudo detener y que fue la señal inequívoca de que lo que estaba ocurriendo era algo que el cuerpo no podía manejar solo. La clínica,
la estabilización, los médicos que trabajaron con lo que tenían, y que cuando ya tenían suficiente información para decir lo que tenían que decir, lo dijeron. Marie preguntó si se iba a morir. El médico le explicó lo que había encontrado, lo que el tumor era y dónde estaba, y lo que eso significaba en términos de lo que el tratamiento podía hacer, y lo que no podía hacer, y en cuánto tiempo. Marie no recordó nada de lo que dijo después del primer párrafo. Se había vuelto a desmayar. Un tumor cerebral. El diagnóstico que reordenó todo lo que Marie Fredriksson era y todo lo que sabía sobre su propia vida y sobre el tiempo que tenía por delante. 1 año, tal vez 3. Sus hijos tenían 9 y 5 años. El tratamiento que siguió fue de los que no tienen margen para la suavidad. La radiación que atacó el tumor, pero que en el proceso de atacarlo, también dañó parte del cerebro que rodeaba al tumor, porque la radiación no discrimina con la precisión que uno quisiera que discriminara. La pérdida del habla, la pérdida parcial de la audición en un oído, la pérdida parcial de la visión en un ojo, la pérdida de la motricidad que el tratamiento produjo, la memoria a corto plazo que ya no funcionaba de la misma manera que antes y que convertía tareas simples en desafíos que requerían estrategias nuevas porque las antiguas ya no servían. Marie salió del hospital en silla de ruedas y luego empezó a aprender. A hablar de nuevo. Las palabras que volvían de a una, con el esfuerzo de quien construye algo desde cero, porque lo que tenía antes ya no está disponible de la misma manera. Leer de nuevo. El texto que antes era transparente y que ahora requería concentración y paciencia, y la disposición de empezar otra vez cuando la comprensión no llegaba al primer intento. Caminar de nuevo. El cuerpo recuperando la coordinación que el tratamiento había alterado, con los fisioterapeutas y con Mikkel, y con la determinación de alguien que había decidido que la silla de ruedas era el punto de partida, no el destino. El año que los médicos habían dicho, se convirtió en 2, luego en 3. El cuerpo que siguió más allá de lo que el pronóstico había calculado, porque los pronósticos son probabilidades, y las probabilidades no dicen todo sobre las personas individuales que enfrentan las situaciones que los pronósticos describen. Luego en 5. Luego en algo que los médicos ya no estaban midiendo de la misma manera, porque lo que había ocurrido había superado lo que sus herramientas de predicción podían haber anticipado. En 2007, 5 años después del diagnóstico, Marie Fredriksson volvió a los escenarios en solitario. Un concierto que las personas que lo presenciaron describieron como uno de esos momentos que se quedan grabados no por la perfección técnica, sino por lo que representaban. La mujer que los médicos le habían dado 1 año de vida y que estaba de pie sobre un escenario cantando. Que la voz que el tumor y la radiación podían haber destruido seguía siendo reconociblemente suya. En 2011, Roxette volvió. No la misma Roxette que había existido antes del diagnóstico, porque nada era exactamente lo mismo que antes del diagnóstico, ni debería serlo. Las secuelas del tratamiento eran visibles para quien sabía qué buscar. Un ojo que no veía con la misma claridad que antes. Un oído que no escuchaba igual. Un cuerpo que en alguna de las presentaciones europeas no pudo sostenerse de pie durante toda la actuación, pero cantando, sentada en una silla cuando el cuerpo lo requería. Cantando, de todas formas, con Per a su lado en el escenario como había estado en los escenarios de todo el mundo durante los años anteriores al tumor. Con la diferencia de que ahora ambos sabían cosas sobre el tiempo y sobre la fragilidad que antes sabían de manera abstracta y ahora sabían de manera concreta e irreversible. La música que había sido su refugio desde los 7 años, desde el coro de la iglesia y el piano alquilado, y la voz que encontraba en la música, el espacio que en el resto de la vida no siempre estaba disponible. Ahora era lo que la mantenía presente en el mundo de una manera que los médicos no habían calculado en sus pronósticos, porque los pronósticos no tienen categoría para algo así. Las giras por Europa que las imágenes de esos años registran y que muestran a una artista que no estaba fingiendo estar bien, sino que estaba haciendo exactamente lo que podía hacer en ese momento, que era suficiente, que era más que suficiente para el público que llenaba los recintos y que entendía lo que estaba viendo sin que nadie tuviera que explicárselo. En 2016, la decisión de cancelar la gira por los 30 años de Roxette fue de las que Marie tomó sabiendo exactamente lo que significaba. No una pausa estratégica, no un descanso temporal,
una evaluación honesta de lo que el cuerpo podía seguir haciendo y de lo que ya no podía pedírsele sin ignorar lo que el cuerpo estaba diciendo. En febrero de ese año, el último recital. Meses después, el mensaje en la página de la banda, que sus días de gira se habían acabado, que quería agradecerle a los fans el haber estado ahí durante todo ese tiempo, desde los primeros discos hasta los últimos conciertos de una carrera que había durado más de lo que nadie hubiera podido predecir, que el viaje terminaba, pero cómo se habían divertido. Esa despedida, escrita por alguien que sabía lo que estaba despidiendo y que eligió hacerlo con gratitud antes que con lamento, tiene la dignidad de las personas que no necesitan que el momento sea más dramático de lo que ya es, que entienden que el final de algo puede decirse con simplicidad, sin que la simplicidad reste nada a lo que se está cerrando. Los últimos casi 3 años fueron de los que la familia guarda y el mundo espera en silencio, sin noticias que el mundo pudiera interpretar como señales claras, con la discreción de una familia que había aprendido durante 17 años que la vida de Marie era de Marie y de los suyos antes de ser del público. El cáncer que había regresado con la persistencia que tienen los cánceres cuando el cuerpo ya ha dado todo lo que podía dar en la batalla anterior. El cuerpo que ya no tenía las reservas de antes, que había gastado en 17 años de tratamiento y de recuperación y de volver a aprender lo que el tumor y la radiación le habían quitado. La decisión de Marie de estar cerca de los suyos hasta el final, que era la misma decisión que había tomado cada vez que el cuerpo le pedía algo. Estar presente para lo que importaba, que era la familia antes que cualquier otra cosa. El 9 de diciembre de 2019, su manager comunicó lo que nadie quería escuchar, pero que el silencio de los meses anteriores había preparado de alguna manera sin que nadie lo dijera explícitamente. Josephine y Oscar, que ahora tenían 23 y 26 años, despidieron a su madre, los hijos que tenían 9 y 5 años el día del diagnóstico y que habían crecido sabiendo que la vida de su madre era frágil de maneras que la vida de otros padres no era, y que de esa fragilidad habían aprendido cosas sobre la presencia y el tiempo que los hijos de padres sanos no siempre aprenden de la misma manera. Per Gessle escribió unas palabras que decían lo que tantos años compartidos no podían resumirse en ningún comunicado formal, que el tiempo pasa muy rápido, que gracias por pintar sus canciones en blanco y negro con los colores más bellos. La imagen del compositor que le agradece a la intérprete, que tomó lo que él escribió y lo convirtió en algo que ninguno de los dos podría haber producido solo, que es la descripción más honesta que existe de lo que Roxette fue. Marie había pasado los últimos años trabajando en su biografía con la colaboración de la periodista Camilla Kvartoft. Listen to My Heart, el mismo nombre de uno de los grandes éxitos de Roxette. El libro que se publicó en 2019, como su manera de dejar que el mundo escuchara lo que durante años había guardado en el espacio privado, que la fama no siempre respeta, pero que ella había defendido con la consistencia de alguien que sabe dónde termina lo público y dónde empieza lo suyo. La infancia con el padre que bebía y la hermana que murió, y el refugio que la música fue desde entonces. Los años de la fama y de los excesos que la fama facilita. El amor que llegó cuando lo necesitaba, y que la rescató de un camino que ella misma reconoció como el de su padre. El tumor que un martes de septiembre cambió todo lo que sabía sobre el tiempo que tenía, y los 17 años de batalla que los médicos no habían anticipado, y que ella libró con la misma obstinación con que había aprendido a improvisar en el piano cuando su hermana seguía las partituras. Ese libro es también ella. Pasa el tiempo, y las canciones de Roxette siguen siendo lo que fueron cuando Marie y Per las grabaron. Listen to Your Heart, The Look, It Must Have Been Love, Joyride. Canciones que el mundo del pop de finales de los 80 y de los 90 adoptó como propias porque decían cosas sobre el amor y sobre el tiempo y sobre la alegría de estar vivo que no necesitaban traducción para llegar a personas que hablaban idiomas completamente diferentes al sueco y al inglés en que estaban escritas. Marie Fredriksson dijo alguna vez que la música era el vehículo que le permitía transformar la tristeza en alegría, que era la manera de tomar lo que adentro pesaba y convertirlo en algo que podía compartirse con otros de una manera que aliviaba el peso en lugar de multiplicarlo. 17 años después de que un tumor le dijera que el tiempo se acababa, su música sigue siendo ese vehículo. Para los que la conocieron en vida, que la escucharon en los estadios,
y que la vieron sentada en esa silla cantando con todo lo que le quedaba. Y para los que la siguen descubriendo ahora, que llegan a Listen to Your Heart por primera vez, y que sienten algo que no sabían que iban a sentir, y que después de sentirlo, buscan a la persona detrás de la voz, y encuentran una historia que es más grande que cualquier canción. Aunque las canciones sean el mejor lugar para empezar a entenderla.